Bueno, buenas tardes. Damos comienzo al simposio de inmunología, nuevos conceptos en inmunodeficiencias primarias con disregulación. Tengo el agrado de darle la bienvenida a la bioquímica María Soledad Caldirola. Ella es bioquímica, actual becaria doctoral del Servicio de Inmunología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Es ex instructora residente de la Residencia Bioquímica Área Inmunología del hospital. También fue residente de la Residencia de Bioquímica Clínica del mismo hospital. Es actual miembro titular de la SAI, también de la Sociedad Latinoamericana de Inmunodeficiencias Primarias, y es miembro de la Comisión de Cursos de la Asociación Bioquímica Argentina. Y también quiero recalcar que fue presidente de Corevio. Bueno, muchas gracias, Soledad. Bueno, gracias a todos, principalmente a todos los que pensaron en mí, Sabri, para que pueda compartir con ustedes este ratito. De verdad les agradezco, como dijo Sabri, fui presidente de Corevio, así que siempre voy a estar dispuesta y abierta para colaborar en lo que pueda. Sé lo difícil que es organizar esto, así que... Bueno, vamos a empezar. Como ustedes saben, yo trabajo en el Servicio de Inmunología del hospital, y es centro de referencia para el diagnóstico y tratamiento de inmunodeficiencias primarias. Entonces, para eso, lo primero que les quiero contar es qué son las inmunodeficiencias primarias. Como dice ahí, las inmunodeficiencias primarias son enfermedades monogénicas que pueden tener una clínica y una presentación bastante heterogénea. Si las definimos en realidad, ¿qué es una inmunodeficiencia primaria? Es un error congénito, o sea, un defecto molecular, un error congénito del sistema inmune que predispone a los pacientes a diferentes cosas. En este caso pueden ser autoinmunidad, infecciones, alergia, cáncer y, como dice ahí, disregulación del sistema inmune. A la fecha se sabe que hay más de 300 genes descriptos, les diría que son 350 y pico a la fecha, conocidos y reportados, de genes del sistema inmune que pueden estar mutados y causar una deficiencia primaria. Y lo que se dice en la bibliografía es que aproximadamente el 1 o 2% de la población podría tener una inmunodeficiencia primaria y no saberlo. ¿Qué ventajas y desventajas tenemos nosotros en el servicio? Yo les dije que hay, ventajas y desventajas respecto de trabajar con humanos y lo que es trabajar con ratones. Yo les dije que son defectos monogénicos, o sea, son errores puntuales moleculares de algún gen del sistema inmune. La ventaja de esto es que a nosotros es como trabajar con un ratón knockout. Ese defecto primario nos permite aprender de la biología del sistema inmune, ¿sí? La desventaja de eso es que no trabajamos con ratones, trabajamos con personas, en su mayoría niños, así que una de las primeras desventajas que tenemos es la accesibilidad a la cantidad de sangre. Por eso van a ver que muchos de los estudios que nosotros hacemos se hacen por citometría de flujo, porque nos permite utilizar muy poquita cantidad de células, de sangre, y poder contar un gran número de células, ¿sí? Otra de las desventajas que tenemos es que no son como los ratones, que están endocriados, son todos igualitos, todos genéticamente mutados a propósito, todos knockout divinos. Acá toca la puerta un niño que tiene una historia, puede ser historia de infecciones o lo que fuere, un niño que ha estado tratado y que quizá tiene otras comorbilidades que a nosotros nos dificultan el estudio, o sea, no tenemos un modelo limpio y puro como puede ser un ratón, en el que yo hice algo y lo tengo divino, hermosito, solo con ese defecto y no otro. Bueno, esto es un poquito lo que les contaba. ¿Cómo trabajamos nosotros? Nosotros, ya les dije que trabajamos con niños en su mayoría, nos basamos bastante, esta es la última clasificación de la UIS, que es una Unión Internacional de Sociedades de Inmunología, que lo que hace es, hace unos años, propuso una clasificación de las inmunodeficiencias primarias. Esta clasificación en realidad lo que hace es acomodar un poquito y ayudarnos a nosotros en el modo en el que vamos a abordar el estudio de un paciente. Si se fijan en esta clasificación, está formada por 9 tablas, en las que los pacientes, es una clasificación fenotípica y como fenotipo toma
fenotipo clínico del paciente y fenotipo de laboratorio también. Entonces van armando una serie de tablas en las que nosotros, ya les digo, nos ayudan a orientarnos en el estudio de un paciente determinado. En estas tablas podemos encontrar inmunodeficiencias combinadas, sin diagnóstico molecular. Combinado llamamos nosotros a cuando el defecto inmunológico afecta tanto lo celular como lo humoral, ¿sí? La producción de anticuerpos del paciente. Inmunodeficiencias que tienen puntualmente algunas características sindrómicas, inmunodeficiencias predominantemente de anticuerpos, inmunodeficiencias por disregulación, que son las que voy a hablar, inmunodeficiencias que acarrean todo lo que son defectos del fagocito, que pueden ser en número o en función, inmunodeficiencias de la inmunidad innata, desórdenes autoinflamatorios. Esto es bastante nuevo, hace pocos años relativamente se tomó todo lo que es el concepto de autoinflamación, deficiencias del complemento, y esta última que se agregó en la última clasificación de lo que fue la primera, que son inmunodeficiencias por fenocopias. Es decir, el paciente fenotípicamente es igual a uno que tiene X mutación pero sin tenerla. No sé si me explico. Se parece mucho al que tiene mutación en tal cosa, pero no la tiene. Con lo cual se complejiza mucho más el estudio. De todos modos, se sabe que hay aproximadamente un 30% de los pacientes que al día de hoy no tienen diagnóstico molecular. Esta es la prevalencia y el registro de nuestro hospital. Fíjense que al igual que en la literatura, las 3/4 partes de la población de estudio lo que tienen es un defecto de deficiencia de anticuerpos, perdón, y aproximadamente lo que les voy a hablar hoy es este 3% de pacientes que tienen síndromes disregulatorios. Entonces, para entrarnos un poquito de eso, yo le dije síndromes disregulatorios. Bueno, ¿qué son los síndromes disregulatorios? Como dice ahí, son trastornos clínicos en los cuales los mecanismos naturales que tiene el sistema inmune para mantener un equilibrio están alterados, ya sea que falta algo o que sobra respuesta inmune, como quien diría, sea por exceso o por falta, hay una disregulación del sistema inmune, lo que obviamente en el paciente va a traer autoinmunidad y o inflamación. Ustedes saben que, yo hice mi residencia clínica también, una persona no es un hígado, no es un corazón, no es un riñón, ¿sí? Los órganos están interconectados y lo que puede pasar en un órgano puede traer consecuencias en otro. Lo mismo pasa con el sistema inmune. Lo que puede tener aparejado a la deficiencia o falla en algún subset de células o en algún compartimento puntual puede tener consecuencias en otro compartimento, porque están altamente interrelacionados, ¿sí? Entonces nosotros vamos a poder ver las consecuencias del defecto en varios compartimentos. ¿Qué es lo que se sabe de los mecanismos que están involucrados en estos síndromes disregulatorios o en la disregulación inmune? Bueno, muy bien. Puede ser que, como les dije, puede haber exceso, o sea, producción exacerbada, en este caso de citoquinas, interferones, citoquinas proinflamatorias como la interleuquina 1, beta. La selección negativa, ¿se acuerdan? En la tolerancia inmunológica puede estar afectada la selección de esos linfocitos y pueden generarse células autorreactivas que pueden manifestarse como autoinmunidad. La edición defectuosa de los receptores de las células B, ¿se acuerdan que tenía que editarse si estaba encontrando a un antígeno propio y estaba actuando sobre él? Varios. Defecto en la muerte de las células autorreactivas. Nosotros sabemos que una célula inmune, del sistema inmune, como cualquier célula, cumple su función y su ciclo de vida le va a indicar que tiene que morir por apoptosis. Hay algunos defectos moleculares por los cuales las células tienen mutaciones en moléculas que participan de las vías de la apoptosis que hacen que esa célula no muera. Entonces esa célula va a proliferar, es una célula que es defectuosa y va a proliferar en el caso del sistema inmune generando linfoproliferación. Otro de los mecanismos que están descritos, por ejemplo, es el defecto de células T reguladoras. Todos saben que las células T reguladoras justamente están para eso en el sistema inmune. Su nombre dice qué es lo que tienen que hacer. Tienen que regular la respuesta inmune. El sistema inmune se va a activar, pero tiene que estar controlado. Entonces, el defecto cuantitativo funcional de las células T reguladoras también van a traer aparejada disregulación del sistema inmune. Y esto es un poco más de lo que les comentaba de la expansión de linfocitos T autorreactivos. Combinaciones de estas pueden traer los síndromes disregulatorios, como les comentaba.
Dentro de esta gran galaxia de síndromes disregulatorios, como yo les decía, la tabla trata más o menos de aunarlos en diversos conjuntos que están relacionados con los mecanismos que yo les mostraba. Fíjense, todos habrán escuchado, sobre todo los que hacen clínica, los síndromes hemofagocíticos primarios, ¿sí? Nosotros buscamos los primarios, si bien todos sabemos que las causas más frecuentes de linfohistiocytosis hemofagocítica son las secundarias. En nuestro servicio nosotros buscamos cuáles son los defectos moleculares del sistema inmune que pueden predisponer a ese paciente a que haga síndromes hemofagocíticos primarios. Entonces, moléculas que participan de todos estos signaling, en los que la respuesta inmune no va a poder evadir al patógeno y todo el tiempo el sistema va a estar activado generando una sopa de citoquinas, una hipercitoquinemia, están aunados en este conjunto. Síndromes autoinflamatorios. Hay un montón de moléculas que pueden estar mutadas que participan de todo lo que es el inflamosoma. Entonces, no encuentran regulación, síndromes autoinflamatorios. Lo que les dije de la linfoproliferación. Moléculas mutadas que tienen que ver con las vías de la apoptosis hacen que la célula no vaya a la muerte y hay linfoproliferación en órganos linfáticos, por ejemplo. Yo hoy voy a hablarles un poquito de lo que son los que se llaman ahora tregopatías, que son patologías que tienen que ver con lo que son las células T reguladoras. Esto para que vean un poquito cómo en el día a día nosotros se nos complejiza el estudio de los pacientes. La primera tabla de clasificación fenotípica fue en el 2013 y la tabla 4, que es la de síndromes disregulatorios, esto. Fíjense que a nosotros más o menos nos ayuda a ser un poquito más taxativos al momento de estudiar un paciente. Obviamente todos saben que los pacientes no leen los libros y ojalá todos se presentaran así separaditos, como dice la tabla, no es la realidad, pero aunque sea nos ayuda en el abordaje del estudio de estos pacientes. Fíjense, acá tienen los que tienen autoinmunidad, los que se presentan como síndrome hemofagocítico, con hipopigmentación, bueno, así los vamos estudiando. En estos tan solo 5 años, porque acaba de ser publicada, esperen, lo que no les dije, acá, esperen que lo saqué. Yo había remarcado que si bien la tabla esta es la tabla 4 de síndromes disregulatorios, lo que también hace hincapié esta clasificación es que, ojo, porque muchos de estos pacientes que se presentan como un paciente con síndrome disregulatorio pueden también pertenecer a las otras tablas, como sea combinados, porque es lo que yo les decía, los mecanismos del sistema inmune están tan interrelacionados que pueden estar afectados otras estirpes y tener una presentación clínica y de laboratorio diferente. Fíjense, lo que era la tablita de 4, ahora tiene parte A y parte B. O sea, se complejiza mucho porque a medida que pasan los años se publican nuevos pacientes con nuevas mutaciones y cada vez se amplía el espectro de este tipo de patologías. Yo lo que les voy a contar es un poquito, como les dije, las que involucran a las células T reguladoras. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando llega un paciente? Así como cuando uno va al clínico y uno le pide una rutina habitual, sí o sí va a pedir un hemograma, una química con un hepatograma de orina. No hay paciente que no pise el servicio de inmunología que no se va con un dosaje de inmunoglobulinas y con un fenotipo básico de linfocitos en sangre periférica. Nosotros el dosaje de inmunoglobulinas lo hacemos en un tubo seco, que se hace por nefelometría, y el fenotipo básico nosotros lo hacemos por citometría a partir de un tubo de ETA. Nosotros tenemos tubos pediátricos que son de 1,3 o de 0,5, y a partir de eso tomamos 50 microlitros o quizá un poquito más de sangre para la determinación de subset del linfocito B para hacer las marcaciones. ¿Qué es lo que vamos a ver? Primero vamos a hacer una cuantificación de los subsets de linfocitos. ¿Por qué? Porque de movida sabemos que algunos de los síndromes disregulatorios se presentan con linfopenia. Por ejemplo, linfopenia a expensas de linfocitos T helper CD4, algunas que tienen más o menos linfocitos citotóxicos, algunas tienen defecto cuantitativo de células NK. Y como les decía, los inmunoglobulinas también sabemos que algunas presentan hipogamaglobulinemia y otras hipergamaglobulinemia. Entonces, de a poquito nosotros empezamos a tratar de acomodarnos en esa tabla para seguir el estudio de los pacientes. Muy breve, porque no sé cuántos alguna vez vieron un citómetro, si alguna vez alguno hizo inmuno. El citómetro es conceptualmente lo mismo que
un contador hematológico, es decir, las células van a pasar en suspensión en una celda de flujo líquida, una a una, y primero un láser, 2 láseres las van a incidir y las van a discriminar por tamaño y granularidad o complejidad celular. Entonces acá nosotros siempre hacemos en la mayoría de los estudios, porque les dije que ojo, había defectos del fagocito, o sea que ahí nos vamos a quedar con los neutrófilos, vamos a encontrar a los linfocitos, que son los más chiquitos y menos complejos, a los monocitos, que son un poquito más grandes y tienen una complejidad un poco mayor, y obviamente a los polimorfonucleares, que son quizá del tamaño similar o no a los monocitos, y obviamente con un citoplasma mucho más complejo. Groseramente en una sangre periférica vemos eso. Nosotros, en este caso, yo les voy a contar respecto de los linfocitos. Además, ¿qué ventaja tiene el citómetro? Obviamente ya sabemos que pasan 1 a 1, que en pocos segundos se pueden contar miles de células. Nosotros trabajamos con anticuerpos monoclonales. Esos anticuerpos monoclonales, el CD3, el CD4, el que fuere, están conjugados con un fluorocromo. Entonces, cuando las células pasan por estos láser, las excitan, emiten esa longitud de onda que es detectada por la computadora, por el detector que tuviera. Entonces, a nosotros vemos la señal fluorescente. Eso nos permite a cada célula que pasó una a una darle una caracterización que se dice multiparamétrica, porque según la cantidad de colores que tenga el citómetro, antes eran de 3 colores, después de 4, nosotros tenemos de 8 colores. O sea que yo a una misma célula la puedo caracterizar con muchas cosas. Yo puedo decir, bueno, a ver, dentro de los linfocitos, ¿cuáles son CD3 positivos? Son linfocitos, perfecto, son linfocitos. Bueno, ahora, dentro de esos linfocitos, ¿cuáles son T-helper? ¿Cuáles son citotóxicos? Entonces, uno va viendo en los histogramas algo muy similar así. Va haciendo gate, lo que uno dice, o sea, voy seleccionando qué población quiero ir mirando los distintos parámetros. Entonces, CD3, dentro de los CD3, esto se mira señal de fluorescencia positiva a la derecha, positivo en este eje para allá, positivo en este eje hacia arriba. Una célula doble positivo, o sea que es CD3, es un linfocito T y es un T-helper, va a tener una señal acá. Entonces, T-helper, citotóxicos, linfocitos B, no marcan para CD3 y marcan con CD19 o CD20, y las células NK, que son CD3 negativas, CD56 positivas. Ese es un fenotipo básico para nosotros. Vamos un poquito más. Nosotros podemos ver, a su vez, dentro de los linfocitos T, subpoblaciones. Esas subpoblaciones a nosotros nos ayudan para estudiar las células naive y las células memoria. Nosotros sabemos que los pacientes con síndromes disregulatorios muchas veces pueden tener un aumento de las células de memoria. Son pacientes que quizás han tenido mucho contacto con antígenos, infecciones, autoinmunidad. Entonces, fíjense, yo acá les traje una fotito de un dador sano. Nosotros vemos las células naive y la ontogenia, la célula a medida que desde naive a memoria pasa a memoria central, memoria efectora y células efectoras. Fíjense, con un paciente con síndromes disregulatorios, esto es de verdad la foto de un paciente, fíjense cómo baja la cantidad de células naive, no les puse los porcentajes, pero salta a simple vista con el gráfico, que tiene muchas más células de memoria centrales, células efectoras y células de memoria efectora, perdón, y efectoras que realmente en sangre periférica son una muy baja cantidad de células. Fíjense estos pacientes como tienen toda la vuelta de los linfocitos T de memoria. Lo mismo para los linfocitos B. Podemos ver las subpoblaciones y caracterizar linfocitos B naive y de memoria. Células plasmáticas, las células de memoria, cuáles hicieron el switch y cuáles no hicieron el switch. Entonces, nosotros sabemos que la mayoría de los pacientes con síndromes disregulatorios, una de las características que tienen es defectos en los linfocitos B de memoria. No tienen capacidad de generar linfocitos B de memoria, muchos de ellos. Entonces, nosotros obviamente, fíjense acá, acá tenemos las células naive. Estos pacientes van a tener mucho más arresto de células acá y menor cantidad de células de memoria. Entonces, yo les dije que voy a hablar de las patologías que tienen que ver con las células T reguladoras. ¿Cuál es la patología estándar, diría uno? La patología que da lugar a esta gran nube de síndromes disregulatorios es el IPEX, que como dice ahí, es la inmunodisregulación con poliendocrinopatía, enteropatía ligada al X. Básicamente es una patología en la cual
La mutación está en el factor de transcripción FOXP3, que es el factor de transcripción que le da lugar a las células T reguladoras, al desarrollo de células T reguladoras. Entonces, de movida lo que hay acá es, no hay cuantitativamente, hay un defecto cuantitativo de células T reguladoras. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Enteropatía, que es severa y muy refractaria al tratamiento de comienzo muy temprano, dermatitis crónica, mucho eczema, endocrinopatías de comienzo muy temprano, diabetes neonatal, y bueno, entre otras cosas, otro tipo de autoinmunidades. ¿Sí? Acá lo que me está faltando es cuantitativamente la población de células que tienen que regular el sistema inmune. Entonces, hay mucha manifestación de autoinmunidad en estos pacientes. ¿Qué es lo que hacemos nosotros desde el laboratorio? A partir de una muestra que puede ser una muestra de ETA o una muestra tomada con heparina, nosotros aproximadamente, si se puede, y hay buen acceso venoso y no hay anemias, porque a veces puede haber anemias autoinmunes, o sea que tampoco podemos jugar mucho a sacar sangre porque no tenemos, pedimos 7 mililitros de sangre. En su defecto, con 4 mililitros o un poquito menos va bien. Fíjense que a veces muchos de los pacientes son pediátricos y vieron que nosotros, si son bebés chiquititos, tenemos por ahí más linfocitos que polimorfonucleares, o sea, eso juega en nuestro favor cuando vamos a hacer el gradiente de Ficol. En el gradiente de Ficol nosotros vamos a hacer una centrifugación y acá, en esta capita del gradiente de densidad, nos van a quedar apoyaditos las células mononucleares de los pacientes. Entonces, sobre eso vamos a trabajar. Desde el laboratorio yo les dije que nosotros hacíamos citometría de flujo y hasta ahora les dije que a las células nosotros las marcábamos con anticuerpos monoclonales. Ahora bien, yo tengo que acceder a marcar y ver por citometría un factor de transcripción. El factor de transcripción está en el citoplasma, ¿sí? Entonces yo tengo que lograr que mi anticuerpo monoclonal llegue al citoplasma. Para eso lo que vamos a hacer desde el laboratorio es marcarlos con los anticuerpos monoclonales la superficie y con una batería, unos buffers que son alcoholes, nos permiten fijar a la célula, permeabilizarla para que esté accesible, para que el anticuerpo monoclonal pueda entrar y hacer las marcaciones del citoplasma. Entonces nosotros, si hacemos un gate en linfocitos CD4, porque yo les dije que las células T reguladoras, si ven hay CD8 también, son células CD4, yo voy a hacer esta marcación que es la de FOXP3 con células CD25 positivas porque las células T reguladoras expresan alta cantidad de CD25 en la superficie. En un paciente normal voy a ver esta población doble positiva y en un paciente con IPEX o con mutaciones en FOX yo voy a ver que no hay células FOXP3 presentes, de hecho sí hay CD25, pero ninguna de ellas expresa el factor de transcripción. Ahora bien, un tercio de los pacientes que tienen la clínica de pacientes con IPEX no tienen mutaciones en FOXP3. Entonces, ahí es donde uno tiene que empezar a pensar en que otras moléculas que pueden participar de la vía de señalización de las células T reguladoras, que ayuden a la expansión o el mantenimiento o bien a la función supresora, porque la célula T reguladora puede estar presente en número, pero no ser funcional. Entonces, ahí es donde uno empieza a pensar en las otras moléculas de la vía de señalización. ¿Cuál es la vía de señalización? Muy cortito, la célula T reguladora va a expresar en su superficie, en su membrana, el receptor de interleuquina 2, porque la señal de sobrevida de la citoquina para la ontogenia de las células T reguladoras es la interleuquina 2. Esta molécula, las moléculas que están en rojo son moléculas que están descritas por, están conocidas mutaciones que causan esta patología que yo les digo, que nosotros llamamos IPEX-like, porque se parecen, pero sin embargo no tienen mutación en FOXP3. Una es la cadena alfa del receptor de interleuquina 2, que es un heterotrímero. Esta es la cadena de que le da menor afinidad al receptor. STAT5B, que es una molécula de traducción de la señal, para que luego este factor de transcripción trasloque al núcleo y active genes que en este caso tienen que ver con lo que es la síntesis de células FOXP3 positivas. Hay otras moléculas, CTLA4, el RBA, que no vamos a charlar hoy, pero también causan patología. Entonces acá está el listadito más o menos de otras moléculas que o bien pueden ser de la vía o estar relacionadas, yo les voy a contar un poquito, relacionadas con la vía de las T reguladoras y que pueden causar esta patología.
Un caso clínico, aparte, así les voy mostrando los laboratorios a partir de casos clínicos de verdad. Es una nena de 7 años que tuvo diarrea desde el primer mes de vida, un eczema muy severo, infecciones respiratorias severas y a los 6 meses hace una varicela complicada. Pauta de alarma para cualquier pediatra y en nuestro caso para los inmunólogos. Varicela complicada, varicela hemorrágica, celulitis por varicela, encefalitis por varicela. No es el manejo habitual de un niño inmunocompetente ante la varicela, ¿sí? Eso nos tiene que llamar la atención. ¿Cuántos chicos se agarran en la escuela varicela? La pasan bien sin ningún problema y no quedan en terapia intensiva, ¿sí? Es una nena de 6 meses. Tuvo otras infecciones por herpes zóster, neumonías bilaterales. En el 2011 es cuando nosotros la conocemos, que ingresa al hospital justamente por un muy mal manejo de su neumonía, con requerimiento de oxígeno, algo también bastante llamativo. Se le hace una biopsia de pulmón por el mal manejo de su neumonía y se encuentra una hiperplasia folicular linfoide, que es conceptualmente un acúmulo de linfocitos con esa disposición folicular en el pulmón. Eso también nos habla de la respuesta inmune del órgano de choque, que en este caso es el pulmón, cómo está reclutado el sistema inmune, está tratando de controlar algo que no puede y las células quedan ahí. Clínica, les dije, eczema, diarrea desde el primer mes de vida. Bueno, hacemos cuantificación de FOXP3, si bien, ojo, que es una nena. Yo les dije que el IPEX es ligada al X, pero bueno, nosotros sabemos que en estos síndromes disregulatorios a veces puede haber también disminución cuantitativa, no ausente, cuantitativa de células T reguladoras por alguna de estas moléculas. Hacemos la marcación de FOXP3 y llamativamente tampoco, no hay presencia de células T reguladoras, pero si nosotros miramos un poquito más este gráfico, a diferencia del otro, acá me está faltando algo. No hay células FOXP3, pero tampoco hay células CD25 positivas, ¿sí? Entonces, para eso nosotros, que les dije que era parte del receptor de interleuquina 2, hacemos un ensayo que es la regulación del CD25. El CD25, como es la cadena alfa de este receptor, constitutivamente no se expresa en altas cantidades y cuando una célula se activa, como es el de baja afinidad, hace que la célula sea más receptiva a pequeñas cantidades de interleuquina 2, que es de las primeras interleuquinas que se pone en juego ante la respuesta inmune. Entonces nosotros en cultivo, con las células mononucleares de los pacientes, dejamos, siempre les voy a mostrar, normal y control del día, digamos, y paciente, un well un tubo con células en estado basal que quedan con el buffer y otras que quedan con un mitógeno inespecífico que las activa. Yo veo acá que casi no hay expresión del CD25 y cuando yo estimulo la célula, ese receptor aumenta la expresión en la superficie. Fíjense en esta paciente, no hay upregulación del CD25, pero ojo, ustedes saben como bioquímico que yo tengo dos opciones, o que la paciente realmente no tenga la capacidad de upregular esa molécula, o que haya sido un error en la técnica, que no mantuvo el estímulo, me cayó poco estímulo en ese well. Entonces la manera de reasegurar también la largada del día nuestra es, yo pongo otra molécula que yo pueda ver que nos da idea a nosotros de que la célula se activó, que son una célula marcadora de activación, que es el DR. Entonces yo veo que acá se regula y efectivamente hay DR, o sea que la célula se activó, y yo acá veo que acá falta la regulación del CD25, pero yo me quedo tranquila porque la célula sí se activó, por otra vía que no tiene que ver con CD25. Esta nena obviamente fue una mutación homocigota en la cadena alfa del receptor de interleuquina 2. Uno de los desafíos que hubo en el servicio, no desde mi época, en el 90, una nena, que fue una nena nacida pretérmino, de 1,5 kilos, perdón, ya les conté el fin de la historia, de padres consanguíneos, que tenía un retraso muy marcado del crecimiento, con un eczema generalizado, otra vez la dificultad respiratoria, el requerimiento de oxígeno, otra vez una neumonía de muy mal manejo, con una neumonía con intersticial linfoide. Obviamente nosotros, yo no se los dije, pero nosotros estudiamos inmunodeficiencias primarias. Nosotros, antes de abordar todo eso, tenemos que estar tranquilos y seguros de que la inmunodeficiencia que presenta el paciente no es secundaria, que también, vuelvo a repetir, es lo más frecuente, secundaria a un virus, secundaria al HIV, secundaria a un virus que le dé pancitopenia, entonces el paciente queda con una linfopenia tremenda y realmente se parece a una inmunodeficiencia primaria, pero se desembarazan del virus y todo vuelve a la normalidad, ¿sí? Son cosas que nosotros descartamos. A los 8 años, otra vez la varicela hemorrágica.
A los 10 años una nueva biopsia, otra pauta de alarma, un PCP, un germen oportunista en un niño inmunocompetente no tendría por qué agarrarse un PCP. Y lo que llamaba la atención en una nena, que yo acá les mostré la foto, fíjense la foto de la nena a los 7 años, 65 centímetros. Altos niveles de GH, que endocrino obviamente se estudia en endocrino, una nena con retraso de crecimiento tan severo, sin embargo tenía hormona de crecimiento y disminución en el IGF-1. Esta nena resultó tener una mutación en STAT5B que les dije que era por debajo del receptor, está la molécula que traduce la señal de activación a los factores de transcripción. Que lo que se supo, se publicó en su momento, es que la hormona de crecimiento tenía por debajo downstream a STAT5B, que no se conocía hasta el momento, o sea que la hormona de crecimiento señaliza a través de STAT5B y de ahí la consecuencia de la falla de crecimiento de esta paciente. ¿Ven? ¿Acaso se los muestro? Hormona de crecimiento, acá hay unas quinasas que fosforilan al STAT5B que va a traslocar al núcleo para dar su señal. Obviamente también en su momento se publicó, fue la primer paciente del mundo. Al día de la fecha hay 10, ¿hay más? Un poquito, sí, 11. Hay 10, 11. pacientes. Esta fue la primera paciente del mundo, hay 10, 11 en todo el mundo al día de la fecha. Ahí se supo también de la relación que tenía la STAT5B en la vía de señalización de las células T reguladoras y obviamente también se publicó la mutación. A partir de ese caso, fíjense lo bueno de aprender de los pacientes, ¿no? Cuando ustedes o cuando todos nos toca ir a la sala, buscar historias, anotar datos, todo eso es aprendizaje. Y gracias a ese aprendizaje, esta nena estuvo en el 2003, se publicó 13 años sin diagnóstico molecular. En el servicio después hubo 2 pacientes más que en menos de un año tenían su mutación con su diagnóstico, ¿sí? Porque ya sabíamos, primero que el servicio de endocrinología ya tenía la posibilidad de hacer la secuenciación de STAT5B y nosotros ya sabíamos que ante un paciente que tenga enanismo con GH normal, infecciones virales de muy mal manejo, el pulmón muy afectado, la diarrea y este laboratorio con linfopenia, hipergamaglobulinemia, la baja expresión de FOXP3, teníamos la posibilidad de estar frente a un paciente STAT5B que tuviera en menos de un año su mutación. Hicimos después el raconto de la clínica, el fenotipo de estos pacientes de laboratorio para poder ayudar al resto también. Entonces, yo les dije, vía de señalización, o bien el factor de transcripción, o bien otras moléculas que participan de la vía. Las células T reguladoras, justamente su función es regular, entonces una de las vías por las que regulan el sistema inmune es la interleuquina 10 y el TGF-beta. Entonces, hay otras moléculas que si bien no son de la vía estricta de la señalización de las T reguladoras, pueden tener consecuencia en la producción de estas citoquinas. A título de eso les voy a contar que una de las que figuran ahí es la STAT1 GOF, que es de Gain of Function, ganancia de función. Como les dije antes, las STAT son moléculas que traducen la señal de activación para la transcripción de genes, ¿sí? Fíjense, son una familia de 6 y participan de la vía de señalización de hormona de crecimiento, eritropoyetina y otras citoquinas. Interferón gamma, interferones de alfa y beta, otras interleuquinas. Acá interleuquina 2, STAT5B, la que les voy a contar ahora es la STAT1, que si bien recibe señales de interferones de tipo 1 y 2, forma homodímeros o heterodímeros para traducir la señal, traslocar al núcleo y activar genes que tienen que ver con la respuesta inmune. Ante esa respuesta inmune va a haber citoquinas que se van a poner en juego en esa respuesta. STAT1, ganancia de función. STAT1 nosotros conocemos que puede estar mutada. Es de la vía, les dije, del interferón gamma principalmente. La clínica de los pacientes, si STAT1 está mutada y no se expresa, y no se fosforila, es esto que llamamos LOF, que es Loss of Function. Tiene una clínica bastante particular, pertenecen a un grupo de patologías que tienen susceptibilidad mendeliana a las micobacterias, porque al estar esa vía del interferón defectuosa se producen menos interleuquina 12, TNF-alfa, que entran en juego ante las micobacterias, o bien cuando hay una ganancia en la función de esta molécula, hay una clínica muy particular que ahora les voy a contar. Son pacientes que tienen, desde la clínica, síndromes disregulatorios,
la clínica similar a la que les conté, pero en un reporte del 2016, no es este, es uno que viene después, del 2016, donde reclutaron a 274 pacientes, es la mayor cohorte que se estudió con esta patología. Lo que pudieron ver es que el 98% de los pacientes presenta candidiasis mucocutánea crónica. ¿A qué llamamos candidiasis mucocutánea crónica? A cualquiera de estas cosas, las vamos a pasar rápido. Fíjense la esofagitis por cándida. En los bebés nosotros lo podemos ver como muguet refractario. El pulmón, fíjense acá, las aneurismas tienen riesgo de mayor susceptibilidad a aneurisma y vasculitis. Bueno, muy mal manejo de la cándida, ¿sí? Pasamos rápido porque es feito. ¿Por qué entran en juego estas moléculas que no participan de la vía de señalización estricta de las células T reguladoras? Si yo estoy hablando de este tipo de patologías. Cuando una STAT se activa y se fosforila, como todo en el sistema inmune, tiene que tener su contrarresto. Su contrarresto está dado por estas moléculas que se llaman SOX, que son supresores de la activación de estas moléculas. Entonces, se activa una STAT, bueno, cumplirá su función, se liberarán citoquinas. Hay una SOX que va a aumentar la expresión para frenar esa activación, ¿sí? Lo que se sabe es que cuando se activan estas moléculas, aumentan SOX, y esas SOX que aumentan pueden también, como tratan en este caso de la ganancia de función, que les digo que por la mutación la molécula va a estar fosforilada todo el tiempo, entonces todo el tiempo esa vía va a estar activa, todo el tiempo va a aumentar la cantidad de SOX que va a tratar de contrarrestar eso. Las SOX están interrelacionadas entre ellas. Entonces, el aumento de SOX puede jugar en detrimento de la fosforilación de las otras STAT, ¿sí? Ustedes saben que ya no hablamos más de líneas estrictas me pasé 200.000, ¿qué hice? De vías estrictas de señalización. Se habla ya de grandes redes con nodos que están interrelacionados e interconectados. Entonces, estas patologías entran en juego porque si bien no son de la vía estricta de las células T reguladoras, ando mal porque los quiero mirar y tengo que mirar qué botón aprieto. No son estrictamente la vía de señalización, pueden tener como consecuencia afección de las otras SOX, de las otras STAT, perdón. Esto ya se lo dije. ¿Cómo vemos nosotros desde el laboratorio esa ganancia de función? Nosotros sabemos que las fosforilaciones son eventos cortos, ¿sí? La célula se fosforila, traduce la señal para traslocar al núcleo. Entonces, lo que hacemos en el caso puntual de STAT1, con interferón gamma recombinante, a la sangre periférica del paciente, yo lo hago con sangre tomada con heparina, 50 microlitros nada más, lo ponemos en un baño de cultivo a 37 grados, es un evento corto, yo le voy a poner interferón gamma, y lo que vamos a hacer es, queremos evidenciar si hay por más tiempo, sigue apretándolo, por más tiempo está restada el evento de la fosforilación. Entonces, voy a hacer una cinética a 15, a 1 hora y a 2 horas. Yo tengo que ver que la fosforilación ocurre y las células empiezan a desfosforilar. Entonces, yo lo que voy a ver, este porcentaje es a tiempo de 60 minutos del estímulo, voy cortando la reacción. A los 60 minutos ya la célula fosforiló y ya tiene que estar desfosforilando. Se dice que entre los 15 y 30 minutos más o menos ocurre el máximo pico de fosforilación. Fíjense, los pacientes con ganancia de función a la hora todavía tienen un 71% de la población que está en estado fosforilado, porque este anticuerpo monoclonal es un anticuerpo anti-fosfo-STAT1, ¿sí? Solo veo con una marca fluorescente a la STAT1 que está fosforilada. Otra de las cositas que podemos ver, que un paciente nunca es este laboratorio, es un conjunto de síntomas y signos y un conjunto de datos de laboratorio. Generalmente, como en los otros órganos, los otros laboratorios que estudiamos. Un paciente no es una gamma GT, no es una amilasa estrictamente, es un conjunto de factores que nosotros ponemos en la bolsa de estudio de este paciente. Ustedes saben que las TH17 o los linfocitos T productores de interleuquina 17 son los que más tienen que ver con la respuesta a las cándidas, respuesta antifúngica. Bueno, estos pacientes dijimos que casi el 100% tienen mal manejo de la cándida. Lo que vamos a ver es qué células son capaces de producir interleuquina 17
acá hay un donante, acá hay una paciente que tiene esta mutación en STAT1, fíjense el defecto que tiene de células productoras de interleuquina 17, como así también el defecto de células que producen interferón gamma, que participa también de esta misma vía que les comentaba. Otra de las cositas que hacemos, estos pacientes, dijimos y vieron en los casos clínicos, tienen muy mal manejo de herpes virus, de infecciones virales. Nosotros lo que hacemos en el laboratorio es las células NK, fisiológicamente tienen un rol antitumoral y antiviral. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es evidenciar desde el laboratorio si esas células NK son capaces de matar a una línea tumoral, que es la línea celular K562. Entonces, a concentraciones crecientes de células del paciente, vamos enfrentándolas con esta línea celular que es tumoral y vamos viendo acá, en este cuadrante de acá, cómo aumenta la capacidad de células muertas. O sea, a mayor cantidad de células de paciente, mayor cantidad de células tumorales que mueren. Otro dato más, estos pacientes irregulatorios en su mayoría tienen mal manejo de virus y de herpes virus en especial y tienen defecto en este ensayo que es la citotoxicidad NK. El ensayo gold standard para todo lo que son las disfunciones de células T reguladoras es es el ensayo de supresión. La célula T reguladora tiene que ser capaz de suprimir la respuesta inmune. Entonces, pues bien, nosotros en cultivo vamos a poner células del paciente a proliferar, vamos a ver un pico, el rojito es el sin estímulo, un pico en el que nosotros vemos proliferación del paciente, y en estos wells lo que hacemos es juntar en otro pozo células CD4 del paciente más células T reguladoras del paciente que nosotros podemos separar con bits magnéticos o, si tuviéramos, que no tenemos, un sorter adosado al citómetro. Entonces, de este basal que yo tengo de células que están solitas, libres, activadas y proliferan, cuando yo las junto con las células T reguladoras de ese propio paciente, tiene que disminuir la proliferación. Acá dice 90 y pico, 51 y 10 creo que es. A mayor cantidad de células T reguladoras es menor la activación o la proliferación del sistema, ¿sí? Esto, así como se los muestro, es verdad. Nos encantaría poder hacerlo, vamos a ver, porque son poblaciones minoritarias. Llevan mucha cantidad de sangre y generalmente no tenemos acceso a esa cantidad de sangre en los bebitos o en los nenes chiquitos. Pero este es el ensayo gold standard. Otra de las cositas, yo les comenté que la mayoría de los pacientes tienen defecto en la capacidad de generar memoria. Entonces, una de las preguntas que nos hacemos es, ¿tienen defecto en la capacidad de generar memoria porque esa célula no puede? ¿O porque el linfocito T que tiene que colaborar con ese linfocito B para que éste sea capaz de generar anticuerpos de larga vida, ese linfocito T no lo está ayudando? Bueno, hoy se sabe que las células T, que son las encargadas de colaborar con el linfocito B para que éste pueda generar esos anticuerpos de larga vida, son las células T helper foliculares. Entonces nosotros en sangre periférica podemos ver su contraparte circulante, porque en la mayoría estas células están en el folículo de los ganglios. Fíjense en los dadores normales, tenemos esta población positiva, que nosotros lo vemos en células memorias, son Ra negativas, que expresan esta molécula que es XR5, y en esta paciente que tiene esta mutación en STAT1 está aumentada. Entonces dijimos, bueno, entonces no le faltan cuantitativamente las células que son capaces de colaborar. Es bastante más complejo, pero lo que vimos es, fíjense, la distribución respecto de un normal en los pacientes tienen defecto en algunas subpoblaciones que serían las que estarían colaborando para que puedan hacer el switch de inmunoglobulina. Para terminar un poco, yo tengo la suerte de trabajar en un servicio en el que trabajamos con médicos. No estamos solos, el laboratorio está inserto en el mismo servicio, nuestros ateneos son todos juntos, charlamos a los pacientes. La verdad que ellos siempre vienen y nos preguntan, ¿le querés agregar algo? ¿Qué le pedimos? Se charla todo y uno aprende muchísimo de los médicos y de la clínica de los pacientes. Porque como les dije, les digo ahora, uno de nuestros desafíos, obviamente nosotros siempre todo lo hacemos en función de poder dar un mejor tratamiento al paciente. Y obviamente, en nuestro caso, además, si podemos, tratamos de aportar conocimiento de la biología gracias a la oportunidad que nos dan estos pacientes que, como les dije antes, son modelos naturales perfectos de defectos del sistema inmune. Siempre trabajando todos juntitos. Estos somos nosotros. Aprovecho para decirle, creo que no llego porque la adjudicación es mañana. Está abierta la residencia, están todos invitados. El que quiera conocer el servicio, las chicas lo van a recibir.
Y bueno, muchas gracias por escucharme. Me preguntan lo que quieren. Si no lo sé. Bueno, las preguntas las vamos a dejar para el final. Vamos a continuar. Les voy a presentar a la médica Daniela Di Giovanni. Ella es médica de planta, especialista en inmunología, es pediátrica del Grupo de Trabajo de Inmunología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Realizó la residencia de pediatría y fue jefa del Hospital Ricardo Gutiérrez, y también hizo la residencia y fue jefa de inmunología. Es socia titular de la SAI, miembro de la Sociedad Latinoamericana de Inmunodeficiencias y de la Sociedad Europea de Inmunodeficiencias, ESID. Bueno, muchas gracias. Una a cada costado y en el medio. Una a cada costado, sí. Aunque no parezca que lo sé, es así. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. Primero quería agradecerles a los organizadores del Congreso de Corevio por permitirnos a nosotros, es decir, a mí, la médica, digamos, de poder relacionarnos con ustedes, con los bioquímicos, porque como bien comentó Soledad en su excelente presentación, nosotros trabajamos en forma conjunta, el servicio de inmunología, digamos, en el mismo piso, trabajamos puerta a puerta, médicos y bioquímicos, y también agradecerle a Sabrina, digamos, por la oportunidad de poder participar con Soledad en la presentación de este caso clínico. ¿Por qué el caso clínico? Porque nosotros, al trabajar en forma conjunta, recibimos el paciente, lo atendemos en el consultorio, abrimos la historia clínica y lo primero que hacemos es salir del consultorio, porque es un ida y vuelta, y acercarnos al laboratorio, digamos, todo el tiempo. Por eso tienen las puertas abiertas. Le transmitimos la clínica, nuestro pensamiento y en qué ellas podrían colaborar, digamos, más allá del laboratorio asistencial, el común, el que se puede realizar en cualquier laboratorio que uno puede hacer por su obra social o el prepago. Estamos hablando de un laboratorio con bioquímicos especialistas en inmunología, ¿sí? Entonces, hay un montón del conocimiento de ellas o la oportunidad que a nosotros nos puede resultar como un laboratorio asistencial, pero para la mayoría de los otros hospitales no es asistencial, digamos, pero sí le puede aportar al paciente. Principalmente, ¿para qué? Para un diagnóstico y el diagnóstico para un tratamiento. El diagnóstico, un diagnóstico clínico que permita un tratamiento y después veremos si podemos llegar al diagnóstico molecular o no, como le mostró Soledad, porque ustedes van a ver que retrospectivamente a veces iniciamos el tratamiento años antes para que el paciente mejore y por ahí se tarda 3, 4 o 10 años en llegar al diagnóstico molecular. Pero eso hace que el paciente pueda tener una mejor calidad de vida, pueda sobrevivir y después si uno llega al diagnóstico molecular permite un tratamiento específico y un asesoramiento genético, digamos. Pero no por eso uno va a retrasar la indicación del tratamiento hasta llegar al diagnóstico molecular. Este es un caso clínico que dice acá, caso clínico reportado del por qué, digamos, porque uno, nos lo contaron desde otro servicio del hospital, se tomó una conducta clínica, un tratamiento se le indicó y posteriormente se llegó al diagnóstico molecular. Si hay algún término que no comprenden, porque somos muy específicos y médicos, después cuando termino la presentación o antes levanta la mano y me preguntan. ¿Estamos? Veamos si podemos acá. Yo les voy a contar la historia de Alma, que nació en el año 2011. Yo les recalco la de los años para ver esto con respecto a desde cuándo se describieron estas nuevas inmunodeficiencias. Primero de todo, y vuelvo para atrás, es esto de nuevos conceptos de inmunodeficiencias primarias con disregulación, para sacarnos de la cabeza de inmunodeficiencias primarias, infecciones recurrentes. ¿Está? Yo cuando entré en inmunología hace casi 20 años, era muy fácil, era más sencillo, eran inmunodeficiencias, eran infecciones recurrentes. Y los problemas eran o de los linfocitos T, o de los B, o de los anticuerpos, o de los fagocitos. Y ahora nos damos cuenta que todos participan con todos. Entonces, más allá de esto, de pensar en las infecciones recurrentes, pensar en la disregulación, que puede ser autoinmunidad, linfoproliferación, benigna, maligna,
una alergia, una atopía que no funciona, que no responde al tratamiento. Entonces Alma, que había nacido en el 2011 en la provincia de Buenos Aires, nos consulta el servicio de endocrinología de nuestro hospital a los 2 años y 7 meses. ¿Por qué nos consulta? Por un severo retraso del crecimiento, por hipotiroidismo, eczema, intercurrencias respiratorias, acá dice con requerimiento de oxígeno suplementario y una diarrea crónica. Si ustedes ven, las manifestaciones clínicas se parecen a todas las inmunodeficiencias por disregulación que les contó Soledad. Tienen retraso del crecimiento, tienen autoinmunidad, tienen manifestaciones en la piel, gastrointestinales y manifestaciones respiratorias. Como antecedentes familiares, era la segunda hija de padres no consanguíneos, argentinos. En ninguno de ellos había falla de crecimiento, ni autoinmunidad, ni infecciones. Lo único que había atopía era en el padre y en el abuelo de la rama materna. Vamos al que sigue. Entonces, como antecedentes personales de Alma, tenemos que ver una recién nacida de término de peso adecuado, un embarazo controlado. Tanto su peso como su perímetro cefálico era acorde de edad, pero si ustedes observan ya la talla desde el nacimiento, estaba por debajo del percentilo 3. Tiene un Z de menos 3,3, ¿sí? Así que ya era cortita desde el nacimiento. Cuando se hace el screening neonatal en el FACE, se observa una TSH elevada, a los 20 días se repite y vuelve a dar elevada, por lo que al mes se le hace el diagnóstico de hipotiroidismo congénito, ¿sí? Se asumió como un hipotiroidismo autoinmune. ¿Por qué? Tenía, tanto por ecografía como por un centellograma, una glándula tiroidea que estaba, presente, bien ubicada, pero tenía una TSH elevada, con una disminución de la T3, T4, T4 libre y anticuerpos antiperoxidasa elevados. Inicia tratamiento con levotiroxina y para descartar que esto no sea una causa por pasaje de anticuerpos transplacentarios, es decir, un hipotiroidismo porque la madre era hipotiroidea, se le evalúa a la mamá y tenía una TSH normal, tiene una T3 y T4 normal y anticuerpos negativos. Entonces, hasta ahora tenemos una bebé con una alteración en la talla desde el nacimiento y autoinmunidad. A los 2 meses presenta lo que llamamos nosotros BCG-itis, es decir, una complicación de la vacuna BCG localizada. Pero la presenta la supuración a los 3 meses. Si es después de los 14 días, hasta antes de los 4 meses de edad, es lo esperable y duró 3 meses. Así que es verdad que tenía una BCG-itis, pero no se complicó esa micobacteria. A los 3 meses sí empieza con estas complicaciones respiratorias recurrentes. Es más, si ustedes ven ahí, tiene más de 30 internaciones por intercurrencias respiratorias, pero algo que siempre requería oxígeno. Cada una de estas fueron empeorando hasta quedar oxígeno dependiente, pero si uno presta atención, en una sola de las 30 internaciones se aisló un virus respiratorio que fue un parainfluenza 3. Es decir, que eran intercurrencias respiratorias, pero no por neumonías complicadas, neumonías con derrame o bronquiolitis donde se encontraban muchos virus respiratorios. En uno solo se aisló. Ella tenía entonces una inflamación pulmonar que requería oxígeno, después se recuperaba hasta terminar con oxígeno dependiente ya a la edad de 2 años. Una diarrea crónica también que comenzó cerca de los 3 meses de etiología no determinada. Nunca pudieron aislar en el coprocultivo ni un parásito ni una bacteria. Y a los 6 meses empezó con compromiso en la piel, un eczema, que se hizo un eczema universal, hasta hacer también eczema seborreico, que no respondía ni a los antihistamínicos ni corticoide bioral. Entonces tenemos 3 órganos afectados, pero sin aislamiento de germen. Tenemos compromiso de piel, compromiso de pulmón, compromiso gastrointestinal y autoinmunidad y la falla de crecimiento. Otra de las características era como de única infección que se pudo encontrar es este muguet recurrente, esta infección por cándida que respondía a nistatina, es decir, un antimicótico local y no necesitó por vía oral. Como una línea de tiempo, entonces tenemos que nació con baja talla, que al mes se le hizo el diagnóstico del hipotiroidismo, que ya tenía más de 30 internaciones por reagudizaciones respiratorias,
el eczema, la diarrea crónica. A los 6 meses el pediatra sospecha que este eczema, la bronquiolitis, la diarrea, podía ser una alergia a proteína de leche de vaca, que es algo frecuente en pediatría, digamos, y son estos las tres manifestaciones clínicas, el eczema, la diarrea y la bronquiolitis, así que hace una dieta de exclusión de la proteína de leche de vaca, pero no mejora la clínica. Entonces, lo que hace, comienza la evaluación por el severo retraso del crecimiento. Ustedes acá, del lado, a ver si le pego bien el botón, sí, porque no veo un cacho. Acá estamos. Ay, qué suerte, no soy la única. Eso, de que estamos acá. Esta es la curva de crecimiento. La línea negra que ustedes ven es el percentilo 50 para la edad, y lo que tienen marcado acá es la talla de lo que vendría a ser padre, madre y hermana, que es esperable para la edad. Y la bebé ya había nacido con una baja talla y cada vez se desviaba más, digamos, ya iba desde menos del percentilo 3 se iba a, estamos hablando, menos 6, el percentilo ya para los 2 años y 6 meses, ¿sí? La evaluación por el severo retraso de crecimiento que hace el pediatra, hace una función hepática, renal, que es normal, metabolismo fosfocálcico, que es normal. Sí, siempre se vio leucocitosis, que iba entre 10.000 y 20.000 blancos, pero con parámetros de inflamación normal. Plaquetas que también estaban elevadas. Se lo consultó a genética porque tenía fases peculiares, es decir, un puente nasal chato, nariz pequeña, una frente ancha. Micrognatia, que significa que tenía este mentón pequeño y como retraído. Una alteración del esmalte dentario, lo pueden observar en esta foto. La clinodactilia, que es la unión de algunos de los deditos, ¿sí? Y un desarrollo neurológico que era normal. Uno la veía chiquitita, sí, pero hablaba, entendía absolutamente todo, conversaba, digamos, en eso el desarrollo era completamente normal. Lo habían visto en otro servicio de inmunología, que como bien dijo Soledad, todo el mundo que viene a inmunología se va con un dosaje de inmunoglobulinas que era completamente normal para la edad de ella, y unas poblaciones linfocitarias donde había linfocitos T, B y celdas NK. Entonces se asumió que era un severo retraso de crecimiento con autoinmunidad, pero para esa época, digamos, con esta valoración inmunológica, ese centro le dijo que no estaba asociado a inmunodeficiencia primaria. Fue entonces que el pediatra consulta con otro endocrinólogo que conocía el servicio de endocrinología del hospital, y ahí lo deriva a la edad de 2 años y 6 meses a endocrinología del hospital. ¿Y qué es lo que hace endocrino? Lo que siempre hace endocrino. Va a medir la hormona de crecimiento, digamos, a ver qué es lo que pasa, de por qué no crece esta paciente, ¿sí? Acá ven las tablas que les había mostrado de peso y talla. Lo que ellos, empecé de acá, vamos a teníamos el peso, acá, que ya, digamos, por debajo del percentilo 3, ¿sí? Una talla que estaba por debajo del percentilo 6, una velocidad de crecimiento por debajo del percentilo 3, una hormona de crecimiento que ya la tenía elevada, o normal si uno quiere decir, pero ya estaba elevada desde antes de venir a inmunología y era normal en el servicio de endocrinología. Esta, ¿cómo se llama? La proteína que era el factor de crecimiento insulínico, ¿sí? Es decir, la hormona de crecimiento es la que va a producir este factor de crecimiento insulínico, ¿dónde estaba disminuido? Entonces uno puede pensar nosotros los médicos, no sé si escucharon alguna vez el síndrome de Laron, ¿sí? Que no es por deficiencia de hormona de crecimiento, sino lo que es similar a la deficiencia de hormona de crecimiento. La hormona está, el receptor está, pero no puede fabricar esta proteína que es la IGF-1. Entonces es lo primero que sospechó el servicio de endocrinología. Y también midió a la proteína transportadora de esta IGF-1. Si bien son 6 las proteínas transportadoras, la más frecuente es esta, la IGF-BP3, que estaba normal para la edad. Entonces dijeron, bueno, veamos qué pasa si a esta paciente le ponemos hormona de crecimiento, digamos, más allá de que se encuentre este IGF-1 disminuido. Y lo que ellos observaron, que se ve en la tabla y se ve también acá inició el tratamiento con hormona de crecimiento, es que una vez que ellos le aplicaron hormona de crecimiento subcutánea diaria, la paciente comenzó a sintetizar IGF-1,
quiere decir que no había deficiencia de esa proteína. El receptor estaba, la proteína, ellos lo estimularon con hormona de crecimiento, la paciente comenzó a sintetizar IGF-1 y comenzó a aumentar de peso y comenzó a crecer. Entonces, en su momento, digamos, ellos, digamos, ya venían retrospectivamente, como les contó Soledad, viendo la asociación de pacientes con deficiencia de crecimiento asociados a inmunodeficiencia primaria. Entonces nos la consultaron ahí sí a inmunología, para ver si esta deficiencia, digamos, autoinmunidad, falla en el crecimiento, se asociaba a inmunodeficiencia primaria o no. Así que vuelve ya a otro servicio, en este caso fue a nuestro servicio de inmuno. A nosotros nos llegó entonces con el severo, volvemos de vuelta. Como todos los pacientes con síndrome disregulatorio, no es tan sencillo poder definir cuál es la causa. Severo retraso de crecimiento con la IGF-1 disminuida, pero que respondía a la hormona de crecimiento, un hipotiroidismo que era autoinmune, el eczema, la enfermedad pulmonar crónica, pero donde no se aislaba germen, y una diarrea crónica donde tampoco se aislaba germen. Para esa época la bebé tenía ya 2 años y 7 meses y nosotros íbamos a iniciarla entonces la evaluación sospechando un síndrome disregulatorio. Pero como muy bien les explicó Soledad, no solo nos tenemos que quedar con el punto número 4 de año 2013, les estoy hablando, ¿sí? No quedarnos nada más que con que se trate de un síndrome disregulatorio. ¿Por qué? Porque puede ser una inmunodeficiencia combinada donde haya una deficiencia de los linfocitos T, de los linfocitos B, que también el paciente presente disregulación, es decir, que presente autoinmunidad, linfoproliferación, que presente una atopía, un eczema que no responde al tratamiento, y la paciente podría tratarse de eso, de una inmunodeficiencia combinada. Y las que son combinadas severas fallecen antes del año si uno no hace el diagnóstico. Pero cuando las mutaciones son hipomórficas, por ahí la clínica empieza a los 2, 3, 4 años en forma de disregulación, es decir, linfoproliferación, autoinmunidad, y el diagnóstico hacerse más tardío. Entonces teníamos ese desafío nosotros, ver si se trataba de una inmunodeficiencia combinada o de las conocidas hasta la fecha, 2013, de inmunodeficiencia por disregulación, las que les comentó Soledad, el STAT5B, que era, ¿se acuerdan? Falla de crecimiento, que tenía el NIL, es decir, esta neumopatía intersticial linfoidea y que podía tener otras infecciones o autoinmunidad. Esta que eran los varones que le faltaba el FOXP3, los linfocitos T reguladores. Esta que es de una comunidad muy cerrada, digamos, que se sabe poco desde la evaluación inmunológica, pero lo mismo, hay falla de crecimiento y autoinmunidad. La deficiencia de CD25, que es el otro caso clínico que les mostró Soledad de la cadena alfa del receptor de la interleuquina 12. Y recién se empezaba a hablar de este IPEX-like, es decir, que podían ser varones o mujeres, donde había una ganancia de función de la STAT1, que también tenían estas mismas manifestaciones. Entonces comenzamos con la evaluación inmunológica, que para mí va a ser más sencillo porque ya Soledad le fue comentando cómo se va haciendo cada uno de los estudios, ¿sí? Primero se hace del laboratorio inmunológico, se hace digamos, una evaluación humoral y una evaluación celular. De la evaluación humoral uno hace un dosaje de inmunoglobulinas que lo puede hacer en cualquier laboratorio que hace asistencial. La paciente presentaba una inmunoglobulina G entre -1 y 2 desvíos estándar, tampoco era una hipogama severa. Una elevada, que eso sí nos puede hablar de autoinmunidad, ¿sí? Porque no tenía ni tuberculosis, no tenía ninguna otra causa, digamos, para tener una IgA tan elevada. Una IgM que era normal, una IgE que era muy disminuida, llamaba la atención, porque si uno sospechaba que podía ser alergia a lo que tenía, era una IgE muy disminuida. Una muy buena funcionalidad humoral, antígenos proteicos, decimos nosotros. Quiere decir que los anticuerpos ante la vacuna que había recibido, que era la antitetánica, fabricaba buenos anticuerpos contra el tétanos, ¿sí? Evaluación del complemento que era normal. Linfocitos B presentaba, es decir, un compartimento B, pero sí, como les comentaba Soledad,
esta paciente tenía una disminución de los linfocitos memoria, es decir, tenía una buena cantidad de linfocitos B nuevitos, naive, pero si bien había tenido intercurrencias y vacunas, no fabricaba anticuerpos de memoria. Y más allá del hipotiroidismo, se buscaron varias veces autoanticuerpos buscando otras autoinmunidades, es decir, autoanticuerpos hepáticos, ovario, adrenal, de células parietales, el FAN, y fueron todos siempre negativos. Ustedes piensen que nosotros queríamos diferenciar entre una inmunodeficiencia combinada, queríamos ver cómo estaba lo humoral. Por ahora el dosaje estaba bastante bien y funcionaba bien, y los linfocitos B estaban presentes. Y lo otro que hicimos fue ver la evaluación celular, ¿sí? Y vemos que la paciente tenía linfocitos T, los CD3, con una buena relación CD4, CD8, ¿sí? Tenía linfocitos B, que son los CD19, tenía células NK. Y cuando uno hace el linfocito T ampliado, si bien los linfocitos naive estaban levemente disminuidos, tampoco estaban ausentes, ¿sí? Entonces no estamos hablando de una inmunodeficiencia combinada o celular severa, ¿está? Y sí llamaba la atención que los linfocitos memoria sí estaban aumentados, ¿sí? Igual que el DR. Es decir, que el componente, las células CD4 efectoras y también las CD8, digamos, estaban activadas, ¿sí? En más. Digamos, la paciente estaba activada. Había células CD4 efectoras que estaban produciendo algo, digamos, ¿sí? Para descartar inmunodeficiencias combinadas, uno busca también que el receptor del linfocito T tenga una proporción adecuada, alfa, beta, gamma, delta, que era normal en la paciente, y también fue a buscar para sospechar inmunodeficiencias disregulatorias, si presentaba o no linfocitos T reguladores, que si bien tenía menos de 3 años, que a veces es difícil, digamos, para ver los valores normales, tenía linfocitos T reguladores normales con FOXP3 presente. Todos estos estudios son los que vieron con Soledad, que también se hicieron en esta paciente. Tenía linfocitos del perfil TH1 normales, aumentos, en ese momento se llamaban todavía TH2, después fueron los foliculares, digamos, y aparte los TH2, pero los tenían aumentados con mayor producción de interleuquina 4. Los linfocitos TH17 estaban disminuidos. Ella, recuerden que tenía este muguet recurrente, digamos, como causa que puede ser, por eso también uno no podía encasillar en qué síndrome disregulatorio. También se buscó la upregulación del CD25, ¿se acuerdan que era otra causa de síndrome disregulatorio? Entonces, en la paciente y en el dador se vio que una vez que se estimulaba, la paciente presentaba, acá está el paciente, presentaba tanto, una vez que se estimulaba, CD25, así que no había deficiencia CD25, y como les dije, sí la disminución de los linfocitos TH17. Vamos hasta acá, más o menos línea de tiempo. Volvemos de nuevo. Dijimos hipotiroidismo, empezó con la hormona de crecimiento. Ya habíamos descartado una inmunodeficiencia combinada, ¿sí? Porque, digamos, vimos que tenía linfocitos T, que tenía una cantidad suficiente de linfocitos T naive, que tenía una buena producción de anticuerpos con buena funcionalidad. Entonces, sí, ya estábamos orientados a un síndrome disregulatorio. En el mientras tanto, igualmente, hasta poder descartar que fuese una inmunodeficiencia combinada, digamos, una inmunodeficiencia más severa, al paciente se lo sustituye con gamma globulina endovenosa y se lo pone con profilaxis antibiótica, porque uno, hasta poder descartarlo, digamos, lo tiene que proteger, digamos, y lo hacemos con esto, con gamma globulina endovenosa, y después fue subcutánea por reacciones adversas, y recibía por el eczema, el compromiso pulmonar, era oxígeno dependiente, ven esta canulita que ven acá, es el oxígeno que ella recibía, los corticoides orales. La paciente continuaba con intercurrencias respiratorias, se le hace una tomografía donde se ve que tenía un compromiso intersticial, se le hace un ecocardiograma donde había repercusión cardíaca, es decir, una hipertensión pulmonar leve, y seguía necesitando oxígeno, ya sea de día y de noche.
se le hace también un estudio que no importa acá, digamos, para los bioquímicos, pero yo se los comento porque es asistencial, digamos, la medición del óxido nítrico exhalado, que está hablando de inflamación del bronquiolo, ¿está? Y ella lo tenía elevado. Entonces, al neumonólogo le está hablando, hay patología pulmonar, neumonitis intersticial, hay repercusión cardíaca, hay inflamación del pulmón, porque lo estoy viendo con el óxido nítrico exhalado, y la paciente seguía requiriendo oxígeno. Entonces, lo que se decide es hacer la biopsia pulmonar. ¿Por qué? Porque si yo estoy pensando que es una inmunodeficiencia disregulatoria, tengo que poner un tratamiento inmunosupresor, pero tengo que estar seguro que no tenga un germen que esté produciendo esta lesión, ¿está? Entonces se le hace la biopsia pulmonar y en la biopsia se observa esta neumonía intersticial linfoide, el NIL focal, con una presencia de granulomas no necrotizantes poco definidos, que nosotros los asumimos como de disregulación, porque ya sea por cultivo y por tinciones no apareció ningún germen, ni gérmenes comunes, ni hongos, ni micobacterias. Se le hizo PCR y EBER in situ, se descartó citomégalo y virus Epstein-Barr. Entonces, microorganismo no presentaba. ¿Acá? Ahí estamos, disculpen, vuelvo para atrás. La primera flecha, con el aumento de la neumonitis intersticial linfoide, es decir, había concentración de linfocitos. Entonces, ¿eso es importante para nosotros? Sí, porque si uno tiene que pensar en el tratamiento, si yo lo que encontraba en la biopsia eran mononucleares, todos neutrófilos y monocitos, pienso más en algo autoinflamatorio, en inflamación por neutrófilos, y tengo un tipo de tratamiento, el anti-TNF, ¿está? Es otro tratamiento. En cambio, si yo lo que encuentro son linfocitos, lo que necesito es una medicación, un tratamiento que frene esos linfocitos. Es otro tipo de tratamiento inmunosupresor. Por eso es importante la biopsia, no solo para el germen, sino para ver qué tipo de células es el que está infiltrando. Y ahí están los granulomas en la otra foto. Entonces, ya con el síndrome disregulatorio, ya descartada, ya la biopsia pulmonar con el NIL, granulomas y descartada las infecciones, hace los pulsos de solumedrol, digamos, ya nos dejaba tranquilos que no estaban los microorganismos, suspende el oxígeno diurno y mejora la diarrea, ¿sí? La paciente no puede persistir de por vida con corticoides porque si ya era cortita, la vamos a dejar cortita del todo, digamos, más allá de la hipertensión, el glaucoma y los compromisos del corticoide crónico. Entonces empieza con otro tratamiento inmunosupresor. ¿Y qué dijimos? Pensamos en un tratamiento que lo que queremos hacer es frenar a los linfocitos efectores CD4, ¿está? Y dentro de esos tratamientos, el que en este momento, dentro de unos años por ahí haya otro, el sirolimus, digamos, la rapamicina, está dentro de los inhibidores del mTOR, es el que más produce freno de los linfocitos CD4 efectores y permite el aumento de los linfocitos T reguladores, que si bien vimos que estaban bien en cantidad, no sabemos cómo estaban funcionando. Entonces es que empieza con el sirolimus, ¿sí? Como tratamiento inmunomodulador más que supresor. Cuando empieza con el sirolimus, suspende también el oxígeno nocturno y mejora el eczema. Entonces ya la teníamos sin diarrea, sin eczema y sin oxígeno. Todo esto sin tratamiento, digamos, sospechando inmunodeficiencia disregulatoria, pero sin diagnóstico molecular. En ese momento el servicio de endocrinología, justo con el de inmunología, con la posibilidad de poder realizar el whole exome en el INDIAR, en Rosario, digamos, se queda con una muestra para hacer un whole exome de la paciente para ver si se podía encontrar cuál era la causa de la disregulación. ¿Por qué? Porque para el año 2013, volvemos de vuelta, 2013, las causas que estaban descritas de síndrome disregulatorio, como ustedes ven, está marcado en rojo, la paciente presentaba todo, el eczema, la enteropatía, endocrinopatía, la alergia, el compromiso pulmonar, que lo pueden tener todas las disregulatorias, ¿sí? Y lo que está marcado es lo que sí que no del laboratorio. Lo único que llamaba la atención era la IgE disminuida. ¿Y qué es lo que se había hecho hasta el momento?
Era una nena, sí que era raro que fuera un IPEX, digamos que está asociado al cromosoma X, así todo se había visto que tenía expresión del FOXP3, se había visto que tenía expresión del CD25 y el servicio de endocrinología, como les comentó Sole, ya había descartado la mutación de STAT5B. Nos faltaba para ese momento, porque no se hacía, la fosforilación para ganancia de función de STAT1 y los pocos casos que había de itch, y la paciente se estaba secuenciando. ¿Qué pasaba en el momento? Mientras tanto, la paciente seguía recibiendo el sirolimus y empieza con edemas. No es todo tan sencillo, digamos. Cada una de estas pruebas implicaba para Soledad, digamos, lo difícil que es la extracción, que venga, que se saque sangre, digamos, no es todo tan así rápido como se los estoy contando, pero la paciente mientras recibía el sirolimus, una de las complicaciones es el edema del sirolimus. Junto con el edema, la paciente tiene hipertensión, entonces se consulta al servicio de hipertensión, empieza con medicación antihipertensiva, pero a las 24 horas del inicio del tratamiento hipertensivo hace un exantema en las palmas y plantas pruriginoso. Se asume que podía ser una farmacodermia, si podía ser un proceso infeccioso por la inmunosupresión que estaba recibiendo. El edema no lo mejoraba, entonces se decide suspender el sirolimus e inicia el tratamiento con otro inmunomodulador, que es la ciclosporina, que también tiene función de disminuir los linfocitos TCD4 efectores, ¿sí? Los helper. Pero no es el mejor tratamiento, digamos, para la paciente y también es causa de hipertensión. La clínica de este eritema pruriginoso y del edema mejora, así que el sirolimus no lo reinicia. ¿Pero qué nos pasaba? Teníamos el síndrome disregulatorio con una respuesta parcial al tratamiento inmunomodulador porque no podíamos bajar los corticoides, entonces se le indica el trasplante de precursores hematopoyéticos histoidénticos. Si bien es un tratamiento, digamos, que no es como indicar amoxicilina, la paciente requería todavía altas dosis de corticoides, no respondía al inmunomodulador que era el sirolimus y la ciclosporina le traía también hipertensión y reacciones adversas. En el mientras tanto, por eso pongo la fecha, que fue marzo de 2015, el INDIAR, que está puesto ahí arriba, del CONICET en Rosario, encuentra una mutación en el dominio CH2 de esta molécula de STAT3, ¿sí? Está descrito mutaciones en STAT3, pero en pérdida de función, que es una otra inmunodeficiencia, nada que ver, el síndrome de hiper-IgE, no sé si lo escucharon alguna vez, que son pacientes que empiezan a edad temprana con eczema, IgE elevada, abscesos fríos, no inflaman bien, no era la clínica de la paciente, ¿está? Y tampoco es la ubicación donde están las mutaciones de la pérdida de función de STAT3. Y lo que puede hacer la bioquímica, digamos, la doctora Gutiérrez en el servicio de endocrinología del Hospital Gutiérrez, es ver qué pasaba con esta mutación, y ella veía un incremento significativo, al revés de lo que está descrito en las pérdidas de función. Veía un incremento de la función de STAT3, ¿sí? De la actividad de STAT3, que ya estaba reportado eso en esta ubicación, ¿sí? Y lo veía, digamos, comparado a los pacientes que son wild type, que es decir, que no tienen mutación en STAT3, y pacientes con síndrome de hiper-IgE que tenían pérdida de función de STAT3, en condiciones basales, no estimuladas, con interleuquina 6. Esto era algo que sugería, después vamos a ver que no, que podía ser algo constitutivo, digamos de la proteína. Más rápido y ya cierro, ya termina. Para la misma época, por supuesto, como pasa siempre, se describe las deficiencias, ¿sí? Mutaciones de ganancia de función en STAT3, que tienen exactamente la misma clínica que la paciente y los otros disregulatorios. La autoinmunidad de inicio temprano, que puede ser la diabetes o hipotiroidismo, falla de crecimiento, eczema, algunos pueden presentar linfoproliferación o no, y las infecciones. La paciente se trasplanta, en el mientras tanto, hasta que teníamos el diagnóstico, recibe el tratamiento condicionante, recibe la profilaxis para el injerto versus huésped, como no tenía donante histoidéntico, relacionado se hace un no relacionado 10 de 10, que lo tolera muy bien el trasplante, está prealta con un engraftment de glóbulos blancos al día 13, plaquetas al día 16,
y a un día de irse de alta hace una falla multiorgánica, no se sabe si por una enfermedad veno-oclusiva, que está descrito en el primer mes post-trasplante, se le hizo tratamiento con antifibrinolítico, se toman cultivos, se le pasaron antibióticos, creen que fue una infección asociada a catéter y fallece en menos de 24 horas de esta falla multiorgánica. Entonces, para estas mutaciones, lo que está descrito, dijimos el tratamiento inmunomodulador. En la Argentina, el trasplante de precursores hematopoyéticos en los pacientes en que no funciona el tratamiento inmunomodulador, y en los países, digamos en Estados Unidos, por ejemplo, ya se utilizan inhibidores de JAK para, digamos, los pacientes antes del trasplante, sabiendo que pueden llegar a tener complicaciones. Se le propuso esto a los centros de trasplante acá en Argentina, pero no es algo posible. Se usa nada más que para los adultos que tienen mielofibrosis con mutaciones en JAK2. No era algo que nos aceptaban como con pretrasplante. Sí se pudo llegar a la conclusión de que la paciente tenía esta parcial sensibilidad a la hormona del crecimiento con síndrome disregulatorio asociado a una nueva mutación en STAT3, y se vio que no era constitutiva, pero sí tenía una ganancia de función cuando se lo estimulaba, digamos, al receptor de STAT3. Y esta es la misma tabla que les mostró de la Sociedad Internacional de Inmunodeficiencia Soledad, donde acá está STAT3, ¿sí?, que puede tener linfoproliferación o no, y como ven acá, disculpen, la paciente no todos tienen linfoproliferación. Ella, por ejemplo, si bien era chiquitita, no tenía incremento de estas células TH17, y por ahora, a la edad que nosotros le medimos, le midió la Soledad, no nosotros, T reguladoras normales. La importancia, digamos, para nosotros es que cuando sospechamos inmunodeficiencia disregulatoria, más allá del diagnóstico sí o no genético, porque de acá a años adelante van a aparecer otros diagnósticos genéticos, es el tratamiento que necesita la paciente a tiempo temprano, ¿está? Porque si esta paciente se hubiese sospechado en disregulatorio antes, hubiese empezado con un tratamiento inmunosupresor a edad más temprana, sin tanto compromiso pulmonar, gastrointestinal y de piel, y, digamos, y la evolución que tuvo, que llegó hasta la indicación del trasplante. Bueno, muchas gracias. Este es el horno Cal en Jujuy, así de grande es, digamos, el agujero negro que tenemos. Bueno, muchas gracias, chicas. Estuvieron excelentes las presentaciones. Quería hacer unos comentarios. Es muy importante la relación, como ustedes dicen, bioquímico y médico, y a su vez también con otros servicios, en este caso como el de endocrinología, que ellos fueron los que primero capaz vieron a la nena, el severo retraso de crecimiento. También me parece importante recalcar que hay diferentes mutaciones dentro de un mismo gen que lleva a variantes que algunas te hacen perder la función y otros ganar la función de esa proteína, y dependiendo de eso te va a dar una clínica diferente, y nosotros como clasificamos todo te va a dar otra patología. Bueno, y también en el caso de esta nena que tenía un fenotipo básico normal y las inmunoglobulinas normales, es como que no pensaron en las inmunodeficiencias, y avanzando un poco más, haciendo una subpoblación de los linfocitos B como los linfocitos B, ven la alteración en ese caso. Bueno, y después algo del laboratorio. Habías mencionado, Sole, que las T reguladoras pueden producir, o sea, producen las citoquinas interleuquina 10 y TGF-beta. ¿Y se puede medir esto por ELISA, por un CBA o algo así? En el servicio, si bien es verdad que para este tipo de patologías no solemos mandar el dosaje de interleuquina 10, en el servicio se hace por ELISA, se hace para otras patologías en las cuales la medición de interleuquina 10 es importante. Se hace un ELISA y nada, no me acuerdo bien la marca. Te podría, digamos, dar un indicio, o sea, nosotros no sé si está tan... En realidad el ensayo gold estándar es ese, es ver que la linfoproliferación en cultivo está frenada cuando vos juntas linfocitos T convencionales con linfocitos T reguladores siempre del propio paciente. De lo que yo tengo leído,
no tengo lectura que usen el dosaje de interleuquina 10 para aseverar, porque digamos, no solo los linfocitos T reguladores van a utilizar o producir esa interleuquina 10, hay otras células que producen también interleuquina 10. Entonces, no es estrictamente, no puedes inferir directamente de un dosaje de interleuquina 10 que esos T reguladores van a ser funcionales o no por esa medición. Claro. En otros síndromes disregulatorios quizás se puede, como la deficiencia de interleuquina 10 o la mutación del receptor, por ahí está aconsejado con interleuquina 10 ver la fosforilación de SDAT3, pero en este caso puntual el ensayo gold estándar para ver si funciona o no es el ensayo de supresión. Bien, perfecto. Y una consulta, en las mutaciones, en las deficiencias de CD25, que en realidad tenés 3 subunidades, alfa, beta y gamma. Sí. Uno siempre lo que mide es la subunidad alfa y después se queda, digamos, con para eso. Este tipo de patógenos, si se fijan, acá en el paciente se midió la beta y la gamma. En la tablita que mostró Dani de la nena de STAT3, en uno de los cuadritos decía beta y gamma, porque uno mide la subunidad CD25, pero beta y gamma son otras subunidades. A su vez, el defecto, mutaciones en el CD132, que es la cadena gamma común, esas mutaciones generan otra patología, que son pacientes inmunodeficiencias combinadas severas, de hecho es de las más frecuentes dentro de las combinadas, pero a nosotros ya el indicio de ver, en este caso puntual, ¿no? Ver la falta de upregulación de esa molécula, uno puede ir, las mutaciones se le hicieron en Francia, fueron directamente a secuenciar ese gen, porque es muy, muy obvio que no tiene esa molécula en la superficie. Vuelvo a repetir, uno puede medir beta y gamma común para otro tipo de patologías, no serían estos pacientes. En la paciente C25 en realidad se hizo para, cuando uno quiere mostrar, le falta esta y te quiero mostrar que beta y gamma las tiene, o sea, el defecto es puntual. Por eso 4 pacientes en el mundo hay. Esta fue la 4ª, o sea, se estudió mucho también para aprender, pero en la determinación de la expresión de gamma común no sería en esta patología que lo haríamos sí quizá en un combinado varón. Claro, perfecto. Y después nada más recalcar lo que del trasplante, que a veces hay pacientes que no tienen el diagnóstico molecular y más que nada acá en Argentina que es difícil obtenerlo, que eso no te pone el sello de la patología y ya con la clínica y el laboratorio ya se puede llevar un trasplante de médula ósea, que es el tratamiento curativo, ¿no? La mayoría. Fíjense lo que yo les decía, como una afecta a la otra, yo no lo dije antes porque contaba el fin del chiste, STAT3 ganancia de función, la nena es bajita en realidad porque como STAT3 gana su función, aumentan las SOX, que es lo que yo le dije, y esas SOX terminan inhibiendo STAT5, y STAT5B sí es vía de la hormona de crecimiento. Entonces ahora se sabe que en realidad son chiquititas, no por defecto en STAT3 porque no es vía de GH, es porque por consecuencia GH está inhibida, ¿sí? Como lo que yo les decía, cómo están todas interconectadas. Al darle de más, pero aprendemos el año pasado, todos los años se aprende. Bueno, muchas gracias por venir.